El dominio Serit había gobernado las estrellas. Durante siglos, su imperio se extendió en cientos de sistemas, aplastando cualquier civilización que se atrevió a resistir. Las flotas eran enormes, su tecnología superiores, y sus guerreros temían. En toda la galaxia, ninguna especie había. Alguna vez se opusieron a ellos por mucho tiempo. Sin embargo, hoy sonaron las alarmas en el comando. Las cubiertas de los buques de guerra Serit como nuevo enemigo. Se acercaba. Alerta roja. Una guerra humana. El buque se está acercando. El almirante Borgtol, figura imponente con escamas de color morado oscuro y penetrantes ojos amarillos, se quedó allí, inmóvil en el centro del CERT, buque insignia de Tiranis. Sus oficiales se arremolinaron a su alrededor, con sus garras, dedos bailando sobre los paneles de control, analizando la amenaza entrante. Una sola. ¿Barco? Borgtol se burló. Los humanos deben ser más tonto de lo que pensaba. El oficial táctico, teniente Krelvas, dudó antes de responder. Almirante, no es un barco humano cualquiera. Es el HSS Dauntless. De repente, el silencio cayó sobre el puente. El oficial reconoció el nombre. El Dauntless había sido una historia de fantasmas, susurrado en rincones oscuros de la consejos de guerra del dominio. Se rumoreaba ser un prototipo de buque de guerra diseñado para combate en el espacio profundo construido por humanos para un propósito, infundir miedo en la corazones de sus enemigos. Boral se estrechó sus ojos. ¿Qué sabemos de esto? ¿Barco? Krelvas rápidamente extrajo datos sobre la pantalla. Está fuertemente blindada, lejos, más allá de lo que esperábamos de los humanos. Ingeniería. Su armamento es poco convencional, basado en cinética con alguna forma de tecnología avanzada. Tecnología de cañones de riel. Pero lo más importante, lo preocupante son sus tácticas. Superó en maniobras a flotas enteras utilizando estrategias que no podemos predecir. Lo hace. No lucha como nuestros enemigos. Lucha, como si dudara, buscando el palabra correcta, como si quisiera morir. Boracl se burló. Humanos tontos. Creen. La valentía los salvará de aniquilación. Pero Krelvas negó con la cabeza. No, almirante. Lucha como si lo supiera. No se puede perder. A través del vacío del espacio, los intrépidos se movieron con espeluznante precisión. En el interior, el capitán Elías trabaja. Se quedó de pie en su puente, mirando fijamente él. Una enorme flota Serit se aproxima. Cientos de buques de guerra, cada uno repleto de armas. Formó un bloqueo entre él y su objetivo. Una armada entera contra uno. Barco. Sonrió justo como le gustaba. Eso. Informe de situación. Rohr ordenó. Su segunda al mando. Comandante Jane Carter. Respondió al instante. Escudos al máximo. Armas calientes. Nuestros motores están funcionando. A plena eficiencia. Trabajo asintió. Bien. ¿Qué hace el enemigo? La IA de la nave. Sentinel intervino con su suave voz sintética. La flota Serit está aguantando. Posición. Su buque insignia nos está escaneando. Están subestimando nuestra capacidades. Perfecto, murmuró Rohr. Los humanos sabían. Siempre ha sido subestimado. El Sera. Pensé que eran débiles, solo otros. Especies por conquistar. Pero no lo hicieron. Entendían a la humanidad. No lo hicieron. Entender que los humanos prosperaron en adversidad, que se adaptaron, que nunca jamás me rendí. El agarre del trabajo. Apretado alrededor del apoyabrazos de su silla. Tenía una misión. Hacerla. Ser teme a la humanidad. Todos, prepárense. Para el compromiso, anunció por la intercomunicador del barco. Los atacamos con fuerza. Rápido y sin piedad.
El intrépido. Acelerado, rompiendo todas las reglas de combate espacial convencional. En lugar de mantenerse a una distancia segura y intercambiando fuego de largo alcance, cargó directamente al corazón de Cerit. Flota. En el Tirannis. Los ojos de Berectile. Se ensanchó. Vienen directo hacia nosotros. Él gruñó. Han perdido la cabeza. Krelvas entró en pánico. Almirante, están acortando la distancia demasiado rápido. No podemos. Los fijaron. Bortol gruñó. Fuego. Todo. Quiero que ese barco sea destruido. La flota Cerit abrió fuego, desatando una tormenta de explosiones de plasma, misiles, barreras y rayos de energía. Pero él, intrépido, estaba listo. En el último segundo, se giró bruscamente, utilizando su avanzada propulsores para esquivar el fuego entrante. En lugar de absorber todo el impacto, el barco se deslizó entre el ataque. Patrones, su agujero apenas rozado por él. Embestida. Entonces los intrépidos dispararon. Atrás. Sus cañones de riel rugieron, lanzando proyectiles de alta densidad a una velocidad increíble. Velocidades. A diferencia de la energía de Cert. Armas, estas rondas cinéticas humanas. Atravesó directamente los escudos enemigos. Los primeros disparos aniquilaron a 3 Cerit. Buques de guerra al instante. Sus agujeros se agrietaron. Y se hizo añicos cuando los intrépidos desgarraron. A través de sus formaciones. El pánico se extendió. Cruzar el puente Cerit. Imposible. Krell. ¡Qué horror! Nuestros escudos, nuestros defensas, nada de eso los detiene. Las garras de Vorakl se clavaron en el comando. Panel. Esto no fue solo un ataque. Esto. Había un mensaje. El intrépido no estaba aquí para sobrevivir. No estaba aquí para negociación. Estaba aquí para mostrar la dominio Cerit que la humanidad tenía. Llegó y no se inclinó ante nadie. El intrépido continuó su implacable asalto, abriéndose paso a través del caos de la flota Cerit. Las naves humanas siempre habían sido considerado primitivo por los civilizaciones avanzadas de la galaxia. Sin embargo, este buque de guerra era nada parecido a lo que hace el dominio Cerit. Había esperado. En el Tirannis, el almirante Bortol se quedó congelado por un momento, viendo cómo los intrépidos arrasaban sus líneas de batalla con casi aterradora facilidad. La nave humana. Las maniobras eran impredecibles, como si no solo estaba siguiendo órdenes, sino pensando por sí solo. Sus ojos parpadearon hacia su oficial táctico. Teniente Krelvas, gruñó en voz baja. Y peligroso. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué no reacciona como cualquier otro? La nave humana que hemos destruido. Krelvas. Los dedos volaron sobre el panel de control, tratando desesperadamente de entender el datos. Amal, el intrépido está usando tácticas que nunca hemos visto antes. Es no solo las armas, aunque son increíblemente poderoso, pero la forma en que se mueve por el campo de batalla. La trayectoria del barco no se predice por todo lo que conocemos. Se adapta a cada tomamos. Parece que esperan que fracasemos. Borl golpeó con el puño la mesa, por lo que se anticipan a nuestra cada movimiento. Sí, almirante. Y sus armas también. Disparan en forma no lineal. Ráfagas, casi como si estuvieran buscando nuestra puntos débiles. Los ojos de Krelvas se abrieron de par en par. Incredulidad. Es como si el barco aprendiera de cada ataque y se adapta antes de que nosotros puede adaptarse. Los ojos de Boral se entrecerraron. Imposible. Ninguna especie puede ser más astuta que la dominio Cerit. A bordo del intrépido. El capitán Elías se encontraba trabajando frente a la ventana principal, observando las naves Cerit arder en la distancia. La batalla fue
Aún está lejos de terminar, pero el ser humano, el buque de guerra ya había dejado su huella. Él podía sentir al almirante Cerit. Confusión, una confianza que no era solo. Destrozado, se estaba desmoronando bajo presión. Informe de situación, comandante. Carter, preguntó Worf, volviéndose hacia su segundo al mando. Motores a toda máquina. Poder, escudos que se mantienen fuertes. Carter respondió. Hemos perdido algunos secundarios. Sistemas de esa última locura, pero nada crítico. Todavía estamos en él. Pelea. El capitán Worf sonrió sombríamente. Mantén. La presión sigue. Sigue adelante. Te obligamos. Que nos persigan. Están demasiado acostumbrados a dominando el campo de batalla. Demostremos. Darles algo que nunca habían visto antes. La flota Cerit, a pesar de su en tamaño y potencia de fuego, no era rival para él. La maniobrabilidad de Dauntless. En lugar de simplemente manteniéndose a la ofensiva, el buque de guerra humano utilizó tácticas de ataque y fuga, que mantuvo a los Zerg adivinando cada giro. El intrépido cambió de rumbo, de manera impredecible, utilizando los escombros de la barcos destrozados como cobertura mientras ajustándose continuamente al enemigo. Patrones de fuego. Almirante Borek Toul observó impotente como uno de sus guerreros. Los cruceros se vieron atrapados en un repentino fuego cruzado. Antes de que su flota pudiera reaccionar, los intrépidos ya habían dado la vuelta. Y atacó de nuevo, apuntando a otro barco vulnerable con una explosión de cañón de riel, que hizo que el buque de guerra se precipitara hacia él. Vacío. No podemos seguir con esto. Krelvas admitió, con voz temblorosa. Están utilizando los escombros y la campos de asteroides para ocultar sus movimientos. No podemos localizarlos. Borakal apretó los dientes. Entonces quemaremos el cielo para encontrarlos. Lanzar los cazas. Todos los bombarderos e interceptores se despliegan ahora. Pero incluso cuando se dio la orden, la Dauntless ya estaba desapareciendo en las profundidades del campo de escombros y la caza Cerit que se apresuraron a interceptar fueron recibidos con fuego mortal. El humano. La precisión del barco era aterradora. Preciso, derribando luchadores en momentos, dejando a los pilotos de Cerit luchando por descubrir cómo responder. Almirante, estamos perdiendo nuestras fuerzas más rápido de lo que podemos reemplazarlos. Krelvas gritó. En el corazón de los intrépidos. Worf permaneció en calma, observando a su equipo. Funcionaba como un reloj. No era solo guiándolos. Él estaba viviendo la misión. Se habían entrenado para momentos como este. Preparado para lo inesperado. Y ahora, con la flota Cerit en desorden, ellos estaban listos para dar un golpe que eco a través de la galaxia. Centinela, el llamado, volviéndose hacia el sistema de IA. Objetivo. Su buque insignia. Vamos a terminar esto. La voz de la IA era suave como siempre, apuntando al capitán del buque insignia Cerit. Armas preparadas y listas. Worf asintió. Golpéelos con todo lo que tenemos. Todos. Cañones de riel a máxima potencia. El intrépido disparó, lanzando una descarga completa de rondas cinéticas que atravesaron el distancia. El buque insignia de Cerit, el Tyrannis, intentó evadirlo, pero era demasiado lento. El intrépido ya estaba ajustándose, anticipándose al movimiento. Las rondas impactaron el blindaje del buque insignia con una fuerza abrumadora. Pero a diferencia, las naves Zerg, el Dauntless no lo hizo. Deténgase allí. Continuó con precisión. Disparos secundarios, apuntando al barco. Motores y sistemas de armas. El buque insignia se estremeció bajo el asalto, su poder. El núcleo parpadea peligrosamente mientras luchó por mantenerse unido. Krelvas
La voz llegó a través del comunicador, apenas audible por encima del caos. Almirante, el buque insignia está comprometido. El Dauntless. Disparos asterisco asterisco. Han tomado. Derribamos nuestras defensas primarias. Boral gruñó. Frustrado, cerró el puño. Contra el panel de control. Esto no puede estar sucediendo. Un solo barco. ¿Cómo han? ¿Consiguieron desafiarnos así? El Dauntless continuó su asalto. Implacable y preciso. Cada disparo más devastador que el anterior. El Seraph, a pesar de su inmenso poder, ahora eran luchando una batalla que nunca anticipado, contra un buque de guerra humano, que se negó a caer. Prepárate para el golpe final, comandante. Rohr ordenó. Con calma. Es hora de enviarles un mensaje. No lo olvidarán. Como los intrépidos. Preparado para su último ataque, el Seraph. La flota estaba en completo desorden. La arrogancia del dominio Seraph ha sido destrozado y reemplazado por él. Comprensión de que la humanidad no era la. Habían asumido que eran presas fáciles y la guerra apenas comenzaba. La batalla entre el dominio Seraph y los HS. La intrepidez había alcanzado su apogeo. La flota Seraph fue golpeada. Su buque insignia lisiado, y su una vez. Líneas de defensa prístinas en desorden. A pesar de todas sus fuerzas, no pudieron comprender el poder del ser humano. Buque de guerra. Habían subestimado la intrépido. Y ahora, el capitán humano, Elias Work, estaba a punto de enseñarles una lección que nunca olvidarían. Como él, los intrépidos arremetieron una vez más hacia adelante. El trabajo se mantuvo en pie en su centro de mando, tranquilo y sereno, pero plenamente consciente de el caos que lo rodeaba. El sonido de la batalla fue ensordecedora con el barco. Armas disparando sin descanso y las naves Seraph se desmoronan bajo él. Asalto. Informe de situación. Comandante. La voz de Carter Work se abrió paso a través de la ruido, su tono firme. Los escudos son sosteniendo. Los sistemas de armas principales son en pleno funcionamiento. Comandante Jane Carter. Respondió rápidamente. Sus ojos recorrieron pantalla táctica. Ya hemos desactivado 3 cruceros de guerra más. El Seraph. El buque insignia está muy dañado, capitán. No durará mucho más. Los ojos de la guerra. Entrecerró los ojos mientras observaba la batalla. El intrépido había recibido una paliza y, mientras el barco todavía estaba operativo, no aguantaría para siempre. Necesitaban para terminar esto y necesitaban terminar. Ahora, el dominio Seraph era fuerte, pero la determinación humana era más fuerte. Él se volvió hacia Sentinel, el ojo de la nave. Centinela calcula la forma más rápida de llegar. Termina con esto. La voz de los ojos llegó a través de los oradores, tranquilos y neutrales. Capitán, el buque insignia Seraph ahora es vulnerable. Yo recomiendo apuntar a su secundaria. Reactor para inducir una reacción en cadena. Este destruirá las fuerzas restantes y su flota. Rohr asintió lentamente. Fue un movimiento arriesgado, pero los intrépidos ya había empujado a los Zerth más allá. Sus límites. Este sería el final. Sopla. Hagámoslo. Máximo poder para todos. Sistemas. De vuelta en el Tyrannis. El almirante Seraph Borgtol observó, impotente mientras su flota se desmoronaba. Los intrépidos habían interrumpido por completo su formación y los buques de guerra humanos. Las tácticas estaban más allá de todo lo que había hecho antes. Visto. Sus dedos temblaban mientras miraba fijamente. Ante los crecientes informes de daños en pantalla del puente. Su buque insignia, el Pride, del dominio Seraph, estaba al borde de colapso. Amal, el núcleo del barco está inestable. El intrépido está apuntando a nuestro reactor. Krelvas,
el táctico. El oficial gritó en pánico. Prepárense. Para maniobras evasivas inmediatas. Boric. Alto ladró, pero le faltaba voz. Convicción. La batalla ya estaba perdida. Los intrépidos los tenían atrapados. Dentro. Los intrépidos. La guerra estaba en el centro. De la cubierta de mando, sus ojos se centraron en la exhibición táctica como CERT. El buque insignia se alzaba imponente frente a ellos. Los CERT habían intentado iniciar maniobras evasivas. Pero ya era demasiado tarde. Los intrépidos ya habían calculado el punto más débil del buque insignia, y era: es hora de atacar. Apunta a su secundaria. Reactor. Armas listas. Trabajo ordenado. Su voz firme. No necesitaba. Mira a la tripulación que lo rodea para saber que todos estábamos concentrados, todos pensando lo mismo. Cosa. Termina esto. Los intrépidos dispararon. Los cañones de riel cobraron vida y se oyeron disparos altos. Las rondas de velocidad impactaron contra el Cerit. Reactor insignia con impresionantes precisión. Hubo un momento de silencio, antes de que el núcleo del barco estallara en un violento destello de energía. El CERT, el buque insignia, se estremeció, toda su estructura, agrietarse bajo la fuerza de la explosión. Fue una cadena masiva. Reacción, extendiéndose por todo el barco como incendio forestal. Daño directo, capitán. Reactor. Es fundamental, exclamó Carter. Voz llena de emoción. Rohr permitió. Él mismo esbozó una breve sonrisa, pero sabía que esto aún no había terminado. El intrépido no estaba terminado hasta que los CERT fueron completamente destruidos. Derrotado. En el Tyrannis, la tripulación no podía hacer nada más que observar cómo el buque insignia comenzó a desmoronarse. El CERT estaban luchando, enviando emergencias, señales, pero nada pudo salvarlas. Ahora, los intrépidos habían atacado con precisión letal y el dominio Cerit estaba a punto de sentir toda la fuerza de resiliencia humana. Almirante, hemos perdido toda la energía principal. El buque insignia está condenado, dijo Krelvas, con su voz apenas audible, por encima del sonido de las alarmas. No. Boral gritó frustrado. Se estrelló. Sus puños sobre el panel de control. Nosotros. No puede ser derrotado por esta nave humana. No así. Pero sus palabras fueron hueco. La batalla había terminado, y la flota Cerit estaba dispersa y destruida. Su flota, una vez orgullosa, su dominio en las estrellas, había sido destrozado por la brillantez impredecible de un ser humano. Capitán y su barco, como el intrépido, continuó atacando. El enfoque de Rohr se mantuvo alerta. La flota Cerit se estaban desintegrando, pero aún tenían trabajo hacer. El intrépido era un símbolo de el desafío de la humanidad. No fue solo. Se trataba de ganar. Se trataba de demostrarla. Cerit que los humanos nunca serían subyugado. El intrépido era prueba de el ingenio humano, la capacidad de la humanidad. Adaptarse y superarse, sin importar las circunstancias. Probabilidades. Acaba con ellos, comandante. Obras. Las palabras eran sencillas, pero transmitían el mensaje. El peso de una promesa. En el periodo posterior, la flota Cerit estaba en ruinas. Que había una vez fue una fuerza imparable ahora. Flotaba sin rumbo en el espacio, roto y dispersos. Los intrépidos habían demostrado ser cosa más allá de toda duda. La humanidad nunca sería conquistada. El capitán Rohr estaba al timón, mirando. En el vacío. La batalla había terminado. Pero la guerra apenas comenzaba. La explosión final del buque insignia CERT todavía resonaba en el espacio como él. Dauntless centró su atención en él. Naves Cerit restantes. Los humanos. El buque de guerra ya había paralizado el corazón.
de la flota del dominio Serit. Sin embargo, el trabajo del capitán Elías conocía la batalla. No había terminado. Los Zerth eran resilients. Y no importa cuán dañada esté su flota. Todavía eran una fuerza a tener en cuenta. Contado. Comandante Carter. Estado. Actualización. La voz de Rohr permaneció tranquila, incluso, mientras sus ojos observan las consecuencias del destrucción. Hemos sufrido daños en el motor de estribor. No es crítico, capitán, pero pronto necesitaremos reparaciones. ¿Cómo? Para el enemigo, la comandante Jane Carter dudó, con los ojos pegados a la exhibición táctica. Los Zerth se están reagrupando. Se han formado una línea defensiva. Sus barcos son maltratados, pero todavía lo están intentando. Mantienen su posición. El trabajo asintió. Ellos no se rendirá tan fácilmente. No tenía ilusiones. El dominio Serit era orgullosos, y no se rendirían simplemente porque estaban perdiendo. Los humanos estaban superados en número y armamento. Pero ellos tenía algo que los Zerth no podían explicar. Para el ingenio humano. Todos a prepararse. Para el empujón final. Hemos llegado hasta aquí. Terminemos con esto ahora. Las palabras de Works sonaron a través del barco. Era hora de uno último asalto para acabar con lo que tenían. Comenzó. En el Tyrannis, el almirante Borl caminaba furiosamente por el puente. Las manos estaban apretadas en puños y sus ojos ardían de furia mientras observaba a él. Los informes de daños aparecen en su pantalla. El buque insignia de Serit ya no existía. Y su flota se dispersó, la mitad. Destruido. Sin embargo, se negó a aceptar. Derrota. Krelvas. Boric ladró alto, su voz aguda con ira. No podemos dejar que ganen. Contacto. La flota. Diles que se reagrupen. Prepárense para una última defensa. Creyas, su propio, con el rostro retorcido por la frustración, miró hacia arriba. Desde la pantalla táctica. Almirante, hay un problema. Boral se giró. Rápidamente, sintiendo la incertidumbre en la voz del oficial. ¿Qué quieres decir? La flota Serit se retira, pero no de forma controlada. Están huyendo. Algunos de los barcos han girado sus armas unos a otros. Estamos perdiendo el control de el arma. Los ojos de Boral se abrieron de par en par. Esto era un desastre. Una división en el mando en este momento. Un momento crítico podría destruir lo que le quedaba poca fuerza. Se dio cuenta. Lo que había sucedido. La conmoción de el implacable asalto de Dauntless había desgarrado. A través del núcleo mismo del Serit. El liderazgo del dominio. Entraron en pánico. Habían subestimado la humanidad hasta tal punto que ahora se estaban volviendo unos contra otros. El Zerth no tenía idea de qué hacer. Pero entonces, algo más llamó su atención. Pequeño barco apenas visible en escáneres. Se movía hacia él. Restos del Tyrannis a alta velocidad. ¿Qué es eso? Preguntó Boric Toul, mirando fijamente la rápida aproximación del barco. Creyas dudó antes de responder. Es una cápsula de escape, almirante. Pero hay algo extraño en ello. No es. Sara. Los ojos de Boral se entrecerraron. No. Serit. ¿Qué es entonces? De repente, el canal de comunicaciones cobró vida. Almirante Boral, le sugiero que escuche. Yo tengo información que podría salvar a todos nosotros. La voz no nos resultaba familiar, pero era inconfundible. Humano. A bordo del Intrépido. El capitán Rohr estaba escaneando su exhibición táctica propia, observándola. Las naves Serit restantes intentan reagruparse. Estaba a punto de ordenar la siguiente ola de ataca cuando lo inesperado. La comunicación llegó. Almirante.
Borical, te sugiero que me escuches. La voz era tranquila pero firme con un acento humano inconfundible. Tengo información que podría salvarnos a todos. Rohr frunció el ceño. El Zerit tenía un plan desesperado. No se lo esperaba. Después de todo lo que había pasado, era casi increíble que cualquier Zerit. El oficial todavía estaría aferrándose a esperanza de victoria. Pero esto era más que solo un mensaje. Algo no me pareció bien. Bien. Pásalo, Rored. Su voz dominante. La transmisión se cortó. La estática y una figura aparecieron en él. Pantalla. Un oficial Zerit. Los ojos de Rohr. Se ensanchó. La apariencia del oficial era inusual para el típico ejército de Zerth. Personal. Vestía ropa de civil en su lugar. De armadura, y su postura parecía diferente, más relajado. Había un aire de sinceridad a su alrededor, que inmediatamente captó la atención del trabajo. Estoy, compañero, dijo el oficial de Zerit. Soy desertar. No apoyo la guerra interminable del dominio, y yo tengo información que puede. Fuerzas restantes. Trabaja mente acelerada. Esto no era algo que hubiera esperado. Deserción de un oficial de Zerit. Pero la oferta era intrigante. Beloscar tenía información que potencialmente podría destruir la resistencia restante. ¿Qué tipo de información? Preguntó Rohr, su voz aguda. Beloscar dudó antes. Respondiendo, la flota principal está dividida. Pero el verdadero peligro reside en Zerit. Arma secreta. Si puedes desactivar su nave de mando, destruirá el resto de la flota. Te guiaré hasta su punto débil, pero no tenemos mucho tiempo. Quark consideró la oferta por un momento. Confiar en un oficial Serif era arriesgado, pero esta podría ser la apertura que necesitaban. Beloscar ya había demostrado que era desilusionado con su pueblo. Quizás esta sería la manera que tendría la humanidad de aplastar el dominio de una vez por todas. Comandante Carter, llévanos a toda velocidad. Tenemos una oportunidad para esto. Rohr ordenó. El intrépido avanzó a toda velocidad, guiado por él. Información proporcionada por el desertor. En la distancia, la nave de mando Zerit. El Barnuk yacía vulnerable. Las defensas restantes son débiles y descoordinado. El trabajo vigilaba el Zerit. La flota se desintegra ante él, sabiendo que con este golpe final, la humanidad no solo sobreviviría, sino que asegurarían su lugar entre las estrellas. El intrépido corrió a través del espacio. Los motores rugieron mientras se acercaba a la nave de mando Zerit, la Barnach. La flota Zerit se desmoronó y el oficial de Zerit, Beloscar, ahora en su. Por otro lado, el trabajo del capitán Elías sabía que esto era su única oportunidad de terminar lucha. El Barnach seguía siendo un enorme amenaza, su poder casi inigualable. A pesar de los daños que había sufrido. Capitán, estamos dentro del alcance de la nave de mando. Comandante Jane Carter, gritó, su voz firme a pesar de la tensión en el aire. Los Zerat son tratando de formar un perímetro, pero están demasiado dispersos para detenernos. Quark asintió, pero su mente aún estaba aguda. A pesar de el éxito hasta ahora no se lo podían permitir. Ser demasiado confiado. Los Zerth no lo eran. Conocido por rendirse fácilmente, y con su arma secreta todavía intacta, allí. No se sabía qué tipo de defensa tenían. Ahora le lanzaría a los intrépidos. ¿Estado de nuestros sistemas? Preguntó el comandante Quark. Todos los sistemas están funcionando a pleno rendimiento. Capacidad. Sin embargo, hemos sufrido pequeñas daños de la última ola de fuego. Los escudos están al 70%, Capitán Carter. Reportado.
Los ojos de Roar se entrecerraron un 70%. Eso no era lo ideal, pero tendría que servir. No tenían tiempo que perder. Tenían que. Ataca ahora. Acércanos. Objetivo. El puente de Barnach. Terminemos con esto. De una vez por todas. En el Barnach. El almirante Boral apretó los dientes, observando cómo los intrépidos atravesaban las defensas restantes de su flota. El buque insignia estaba al borde del colapso. Y ahora los humanos iban directos para el corazón de sus fuerzas restantes. Podía oír los gritos desesperados de sus oficiales, las frenéticas órdenes de ajustar sus armas y escudos, pero todo era feudal. Almirante, el intrépido. Se está acercando. Krelvas gritó, presa del pánico. En su voz. Están apuntando a la puente. La mente de Borel corría. No podía permitirse perder esta batalla. El Serit. El dominio había sido puesto de rodillas. Antes, pero siempre habían vuelto a levantarse. Pero esta vez se sintió diferente. Los humanos eran implacables. ¿Qué era? ¿Qué hay de ellos? Activa la red de defensa. Toda la energía a los escudos. Boral. Ordenó, su voz con frustración. Pero, incluso cuando dio la orden, sabía en lo profundo que sus esfuerzos fueron demasiado pequeños. Demasiado tarde. El intrépido ya era demasiado cerca, y su red defensiva no estaba suficiente para detener las armas avanzadas. Los humanos estaban usando. El intrépido es demasiado poderosos. No podemos detenerlos, dijo Krelvas. Dijo. De vuelta en el intrépido, Roar estaba de pie, frente a la enorme pantalla táctica, viendo cómo el Barnach crecía en sus ventanas. Sus manos estaban firmes. En la consola, su mente se centró en él. Tarea en cuestión. La flota Serit había sido aplastado, pero este fue el golpe final. Tenían que destruir el Barno antes de que podría tomar represalias. Centinela, confirma nuestra. Soluciones de orientación, trabajo ordenado. Objetivo confirmado. Estamos en la mira. El puente Barnox. Todas las armas listas. La IA respondió. El trabajo tomó un profundo aliento. Esto era todo. Este era el momento. La humanidad enviaría a las estrellas desafío, coraje y resolución. Fuego. Roar ordenó. La barandilla del intrépido. Armas disparadas en una potente sincronización. Barrera. Los proyectiles de alta velocidad. Atraviesa el espacio, desgarrándose hacia él. Barnach con precisión letal. El buque insignia de Serit intentó ajustar su posición, pero ya era demasiado tarde. La primera. El disparo impactó en los escudos de Barnach, creando una enorme onda expansiva que sacudió el intrépido. Golpe directo. Los escudos están abajo, gritó Carter con voz llena de emoción. Hemos traspasado su defensas. La nave insignia Serit se estremeció bajo la fuerza del golpe, y el rostro de Borektal se puso pálido mientras observó cómo el enorme barco se tambaleaba. Activen todas las armas. Debemos tomar represalias. Disparar todo a la intrépidos. Demuéstrales que no hemos terminado. Todavía. Asterisco. Borektal. Gritó con furia. Pero ya era demasiado tarde. ¿Cómo? Los intrépidos dispararon de nuevo, esta vez apuntando al puente de Barnox. El segundo asalto impactó con una explosión que envió ondas de choque a través de Serit. Buque insignia. El puente del Barnox explotó en un destello brillante, enviando escombros. Dispersión en todas direcciones. Objetivo. Destruido, gritó Carter mientras miraba. En la pantalla táctica. El puente está desaparecido. El Barnuk está acabado. En el Barnuk, el almirante Bortol se quedó en estado de shock, viendo como su otrora gran buque insignia se desplomó ante sus ojos. El intrépido
Habían hecho lo que nadie esperaba. Había destrozado la flota Zerit con precisión. Y ahora la nave de mando estaba cayendo a pedazos. La última esperanza para él. El dominio de Zerit se desvanece. No, esto no puede estar pasando. Bortol murmuró para sí. Él mismo mientras sus manos temblaban. Los humanos han hecho lo imposible. La flota de Zerit ahora estaba sin líder. Barcos restantes sin dirección ni apoyo. Sin el Barnacho. Las comunicaciones se cortaron y se perdió la capacidad de coordinar. Dentro, el intrépido, Ror se mantuvo erguido, observando. Mientras la última de la flota Zerit se desmoronaba. Delante de él. La misión estaba completa. Los Zerт habían sido aplastados. Los humanos. El buque de guerra había hecho lo imposible. El intrépido había mostrado el dominio Zerit. Que la humanidad nunca sería derrotada. Se acabó, comandante, dijo Bor. En voz baja, volviéndose hacia Carter, dijo, hemos ganado. Pero incluso mientras hablaba, Ror lo sabía. No fue el final. Esto fue solo el comienzo. El dominio Zerit había caído. Pero había otras amenazas en la galaxia, otros poderes que buscarían para desafiar a la humanidad. Y cuando ellos, si lo hiciera, la humanidad estaría preparada. Con él, el puente de Bar Nox destruido, el Zerit. La flota estaba ahora en total desorden. El barco humano, el Dauntless, había chocado contra un golpe tan poderoso que el Zerit. El control del dominio sobre sus fuerzas había destrozada. La flota Zerit fue, sin líder, dispersos y al borde del colapso. El trabajo del capitán Elías se mantuvo en el timón del intrépido, observando cómo la pantalla táctica mostró a Zerт buques de guerra a la deriva sin rumbo, su fuego cesando, sus movimientos lentos y descoordinados. Los humanos habían hecho lo que se creía imposible. Habían tomado derribar un imperio. Estatus, comandante. Trabajo, preguntó con voz tranquila, pero llena de orgullo silencioso. La comandante Jane Carter era, escaneando las pantallas, sus dedos, bailando sobre los controles. El Zerit. Los barcos están en completa retirada. Capitán. Los buques de guerra restantes se están dispersando. Sus comunicaciones están cortadas. No me queda liderazgo. Worf asintió, aunque no se relajó. La victoria fue al alcance, pero los Zerit eran conocidos por su tenacidad. Puede que estén dispersos, pero su orgullo los llevaría a luchar hasta el final. No les iba a dar una oportunidad de reagruparse. Prepárense para una barrida. Comandante. Terminamos esto. Trabajo ordenado. Su voz firme. Comprometidos con el resto. Barcos. No dejes que escape ni uno solo. A bordo del Tyrannis, el almirante Borecal. Ya no era el líder imponente que era. Una vez fue. Su buque insignia, el orgullo de el dominio Zerit, había sido reducido a escombros, flotando en el espacio. Su flota estaba en ruinas, y su mando destrozado. El sonido de las alarmas de emergencia todavía sonó en el puente, pero Boractal. El corazón ya se había rendido a la derrota. Él se paró frente a una ventana destrozada, mirando los restos de su imperio. Los humanos lo habían hecho. Lo habían hecho. Diezmó su flota con un ataque implacable. Una furia que solo el ingenio humano podía traer. Sus manos temblaban mientras pensaba de la destrucción que había sido forjado. No hay forma de recuperar. ¿Control? Preguntó Krelvas, con su voz teñido de incredulidad. Boral se volvió hacia su oficial, con la mirada vacía. No, es terminado. De vuelta a bordo del Dauntless, la tripulación estaba ejecutando sus últimas órdenes. Con precisión. Los buques de guerra Zerit que habían intentado reagruparse y ahora estaban siendo
perseguidos uno por uno. Los intrépidos, movido con un propósito, sus armas disparando. Implacablemente, el ingenio humano dio el primer golpe, y ahora es hora de asegurar que la flota Cerit nunca se recuperaría. Nos estamos acercando a el último grupo de buques de guerra, capitán. Carter informó mientras trabajaba en su controles. Están intentando escapar. Para ello, pero son demasiado lentos. Nuestro ferrocarril. Las armas ya los están apuntando. Rohr observó la pantalla con una mirada fija. Los CERT habían hecho su elección, y había sido el equivocado. Ahora, la humanidad se aseguraría de que no volvieran a amenazar la galaxia de nuevo. Hazlo, trabaja, dijo simplemente, con voz autoritaria. Intrépidos dispararon. Otra descarga se dispararon proyectiles de alta velocidad, golpeando las naves Cerit y desgarrando. Separarlos. Cada disparo fue calculado y precisa, una ejecución perfecta del ser humano. Estrategia. Las naves Cerit no tenían oportunidad. Uno a uno, cayeron, incapaces de evadir el poder de los intrépidos. A través de la galaxia, el dominio Cerit tenía. Siempre ha sido una fuerza de conquista y control, temido por todos los que se encontraban con él. Eso es. Pero ahora con la flota Cerit destruidos y su liderazgo en ruinas, el imperio había perdido su control. En las estrellas, el Dauntless y su tripulación había hecho lo que nadie creía posible. Habían roto el dominio de CERT. En el silencio que siguió a la batalla, la tripulación del Dauntless se encontraba en sus posiciones, esperando la final. Informes. La otrora poderosa flota Cerit ya no existía. La victoria humana fue completo, pero incluso cuando los intrépidos flotaba en la quietud del espacio, Rohr sabía que esto era solo el comienzo. Lo hice, capitán. Los CERT son terminado, dijo Carter, con su voz mezcla de alivio y agotamiento. Rohr, respiré hondo. Todavía no. Todavía. Tenemos que asegurarnos de que la galaxia sepa que la humanidad es capaz de. El Cerit. Puede que el dominio haya desaparecido, pero aún quedan. Y otros más que pondrían a prueba la humanidad. Resolver. La galaxia era vasta y la humanidad acababa de hacer su presencia conocido. Los intrépidos habían demostrado la universo en el que los humanos nunca serían especies a ignorar. Señalar a la flota. Volvamos a casa. La humanidad se ha ganado su lugar en las estrellas. Trabajo dicho como él. Intrépido se volvió hacia las estrellas, dejando los restos de la flota Cerit detrás. El trabajo estaba al mando, su mente, reflexionando sobre el increíble viaje. La batalla había sido brutal, pero la humanidad había salido victorioso. No era solo el poder de sus barcos o sus armas. Era su voluntad luchar. Su negativa a renunciar a lo que había ganado. La humanidad había demostrado su valía. El dominio Cerit había sido solo él. Al principio, pero el mensaje era claro. No importa qué desafíos nos depara el futuro. La humanidad se enfrentaría a ellos con una fuerza sin igual. Coraje y determinación. Esto es solo. Al principio, dijo el capitán Carter. Suavemente, casi como si leyera su pensamientos. El trabajo sonrió, sabiendo que ella estaba correcto. La galaxia era suya para moldearla. Y la humanidad estaba preparada para lo que viniera. Siguiente. El intrépido navegó lentamente a la deriva, a través de la extensión vacía del espacio. Su misión completada. Los restos la flota Cerit se dispersó detrás de ellos como fragmentos rotos de un imperio caído. La batalla había sido feroz, pero la humanidad emergió victorioso. El dominio Cerit, una vez temido a través de las estrellas, no era más
Los humanos habían dado un golpe decisivo. Golpe, uno que haría eco a través de la galaxia para las generaciones venideras. Capitán. Elas trabajó al mando, sus ojos escaneando la inmensidad del espacio antes. Él había sido un largo y agotador viaje, y aunque lo inmediato, la amenaza había sido eliminada, Quark lo sabía. Todavía quedaba mucho trabajo por hacer. Él, Serith, no era el único poder en él. Galaxia, y ahora que habían presenciado la fuerza de la humanidad, otros pronto lo harían. Tome nota. Comandante Carter, ¿hay alguna señal de amenazas adicionales?, preguntó Ror. Su voz era firme, aunque podía sentirla, el peso del momento presionándolo. Carter se puso de pie junto a él rápidamente. Revisé los sensores de la nave. Nada. Inmediato. Capitán, los Serith han sido efectivamente neutralizado, y no hay señal de cualquier otro movimiento de flota en nuestra sector. Trabajo asintió, pero permanecen. Pensativo. Bueno, pero no podemos dejar que nuestro baja la guardia. Le hemos mostrado a la galaxia lo que la humanidad puede hacerlo, pero ahora necesitamos garantizar que no surjan otras amenazas. Desafiarnos. Mientras los intrépidos continuaban su viaje a través de las estrellas, la tripulación comenzó a sentir el peso de el éxito se instaló. El Serith había sido un enemigo monumental, pero habían demostrado no ser nada más que otro obstáculo que la humanidad había superado. Ahora, para él, por primera vez, los humanos fueron vistos como una fuerza a tener en cuenta. En la casa de Zerth Mundo, la noticia del dominio Serith. El colapso estaba llegando a todos los rincones de el imperio. El liderazgo de Serith han sido destrozados, sus flotas destruidas, y su imperio, una vez orgulloso, ahora estaba en ruinas. No hubo grandes celebraciones de victoria, no hay discursos triunfales, solo las consecuencias silenciosas y devastadoras del humillante derrota. El almirante Bor Lavia sobrevivió a la batalla, aunque una vez la presencia dominante se había reducido a algo mucho menos. El dominio Serith ya no era la potencia dominante que alguna vez fue. Era, y el pueblo Serith se quedó solo. Reconstruir de las cenizas. Pero tan sombrío como la situación parecía, Boreal lo sabía. Serith tuvo una última oportunidad para adaptarse. Los humanos les habían mostrado su fuerza, y los Serith no fueron borrados. Inclinarse fácilmente. El dominio Serith podría haberse roto, pero no lo estaba. Aún derrotado. De vuelta a bordo del Dauntless. La tripulación se reunió en el comedor. Sus voces bajas, pero llenas de satisfacción del trabajo bien hecho. Ellos habíamos pasado por muchas cosas juntos. Y, aunque su misión había terminado, ellos no podía ignorar la sensación de logro que vino con la derrota. Un enemigo tan poderoso para la humanidad. Ror levantó un vaso y sus ojos recorrieron el rostros de su tripulación. A la humanidad. La tripulación. Repitieron, levantando sus copas al unísono. Había sido una victoria muy reñida, pero, al final, habían mostrado la galaxia que la humanidad no debía ser subestimado. El dominio Serith, una vez el imperio más temido del galaxia, había caído sobre una nave de guerra humana. El Dauntless y su tripulación habían demostrado que los humanos eran más que capaces de enfrentarse a cualquier amenaza, sin importar cuán grande sea. Genial. El trabajo se tomó un momento para reflexionar. El viaje. El espíritu humano siempre ha sido una de resiliencia, y ahora que el espíritu había sido probado y comprobado en él. Estrellas. La victoria sobre los Zerth fue una testimonio de lo que la humanidad podría lograr. Cuando estaban unidos. Cuando lucharon por algo más grande que ellos mismos. Oh, Carter dijo con una sonrisa y su voz llena
De esperanza. La galaxia es amplia y tenemos. Acabamos de dejar nuestra huella. Habrá otros que nos desafiarán, pero estamos. Listo. Trabajo sonrió, sus ojos reflejando la luz de las estrellas fuera de la ventana gráfica. Sí, estamos listos. Como él. El intrépido navegó a través de las estrellas. El capitán Roor no pudo evitar sentir una sentimiento de orgullo. El dominio Serit tenía. Ha sido puesta de rodillas y la humanidad había demostrado su valor. Pero él sabía que la victoria no fue solo una cuestión militar. Fuerza. Se trataba del ingenio humano, la creatividad y la negativa a rendirse. Sin importar las probabilidades. El intrépido no era solo un barco. Era un símbolo. Un símbolo del potencial de la humanidad para afrontar cualquier desafiar de frente. Levantarse de la cenizas de la derrota y construir un futuro en las estrellas. Pon rumbo a la tierra. Comandante. Vámonos a casa. Trabajo ordenado. Su voz firme. Yo, capitán, estableciendo rumbo a la tierra, respondió Carter. ¿Cómo? El barco comenzó su viaje a casa. Trabajo. Miró hacia la inmensidad del espacio, sabiendo que el futuro de la humanidad acababa de llegar. Comenzado. El dominio Serit ya no existía. Una amenaza, pero el universo seguía siendo lleno de misterios, y la humanidad ahora estaba parte de ese vasto y siempre cambiante tapiz.